A continuación vamos a ver las distintas expresiones que existen de una función cuadrática. ¿Sí? Recordemos que la función cuadrática es un polinomio de grado 2 cuya gráfica es una parábola. Y las distintas expresiones que podemos encontrar de una función cuadrática son en la forma polinómica. Luego también está la expresión de una función cuadrática en forma canónica. Y por último podemos encontrarlas también en la función cuadrática expresada en la forma factorizada. Entre sí estas expresiones son equivalentes, que quiere decir que cuando grafiquemos las funciones cuadráticas tanto en forma polinómica, canónica como factorizada, vamos a obtener la misma parábola, la misma función cuadrática. La forma polinómica tiene la siguiente expresión: f de x igual a a por x al cuadrado más b de x más c. En tanto que la forma canónica tiene la siguiente expresión: f de x igual a a por x menos xb elevado al cuadrado más ib. Y finalmente tenemos la expresión en forma factorizada que nos dice f de x es igual a por x menos x1 por x menos x2. Si nosotros observamos cada una de las expresiones, en la forma polinómica, el coeficiente a es el que acompaña al término cuadrático, que es x al cuadrado, b al término lineal y c será el término independiente. En tanto que en la forma canónica también tenemos el coeficiente a, y en este caso vamos a tener xb e ib, que son el vértice de nuestra parábola. Y en la forma factorizada aparece a, y en este caso x1 y x2, que son las raíces de nuestra función cuadrática. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente expresión dada en forma polinómica, que dice lo siguiente: f de x igual a menos 2x al cuadrado más 8x menos 6. Y nosotros queremos expresarlo desde la forma polinómica hasta la forma canónica. Si observamos la forma canónica, nosotros tenemos que tener el dato del vértice, que está conformado por xb, que es el eje de simetría, e ib, que es la ordenada del vértice. ¿Cómo podemos sacar xb e ib? Con las siguientes fórmulas que están en esta parte superior. ¿Sí? Acá tenemos dos fórmulas para xb, para el eje de simetría, que son equivalentes. Utilicemos la que utilicemos, debemos llegar al mismo resultado. Y lo mismo con ib. Recordemos que xb es el eje de simetría y que divide a nuestra parábola a la mitad en dos partes simétricas. Entonces, ¿cómo podemos identificar a, b y c en nuestro ejemplo? Y bueno, a es el que acompaña a x al cuadrado. Entonces, a en este caso va a valer menos 2, b 8 y c está valiendo menos 6. Comencemos con el cálculo entonces de xb. En este caso vamos a elegir la primera expresión. Entonces coloquemos xb es igual a menos b sobre 2 por a. En nuestro caso tenemos un menos acá de la fórmula y sabemos que b está valiendo 8. Sobre, hacemos los reemplazos, ¿no? 2 por a, que es menos 2. Realizando las cuentas, en el numerador nos va a quedar menos 8. En el denominador, 2 por menos 2 es menos 4. Si hacemos esta división, menos dividido menos es más. 8 sobre 4 nos da 2.
Entonces el eje de simetría va a valer en este caso 2. ¿Cómo sacamos el valor de IB? Con estas dos fórmulas también vamos a utilizar, en este caso, la segunda fórmula, que nos dice que IB es igual a reemplazar en nuestra función el valor de XB, que es el eje de simetría que obtuvimos antes. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la expresión de nuestra función cuadrática acá en nuestro ejemplo. Entonces, recuerden, reemplazarlo sería, entonces, nosotros acá, fijémonos que cada vez que aparece la X, lo tenemos que reemplazar por el eje de simetría, que en nuestro caso nos dio 2. ¿Sí? Entonces colocamos acá que cada vez que aparezca X lo vamos a reemplazar por un 2. Entonces acá tenemos la siguiente expresión. Menos 2 por X al cuadrado. Entonces en vez de estar X al cuadrado, ahora vamos a colocar, en nuestro caso, X va a valer 2. 2 al cuadrado. Luego dice más 8 por X. Entonces en vez de X colocamos el número 2. Y comenzamos a realizar nuestras cuentas. 2 al cuadrado nos va a dar 4, 8 por 2 son 16 y le restamos 6. Menos 2 por 4, menos por más menos, 2 por 4, 8. Entonces, menos 8 más 16 menos 6. Tenemos menos 8 menos 6, nos está dando menos 14 más 16. Finalmente obtenemos menos 14 más 16, 2. ¿Qué quiere decir entonces? Que IB, para nuestro ejemplo, toma el valor 2. ¿Sí? Entonces ahora tenemos cuánto vale el eje de simetría, que es XB, y cuánto vale la ordenada del vértice, que es IB igual a 2. ¿Cómo expresamos de la forma polinómica la canónica? Y bueno, nos quedará expresado de la siguiente manera. F de X va a ser igual al coeficiente A, que ya lo identificamos que vale menos 2, por X menos XB, que vale 2, al cuadrado, más IB, que vale también en este caso 2. Y de esta forma pasamos de la expresión polinómica a la expresión canónica. Veamos ahora cómo podemos pasar de la expresión polinómica a la factorizada. Si nosotros analizamos la expresión en forma factorizada, necesitamos el coeficiente A, que ya lo tenemos, es nuestra información, y las raíces x1 y x2. Recordemos que las raíces, que es un elemento de la parábola de una función cuadrática, son los puntos donde nuestra función corta e intercepta el eje X. Y esto lo vamos a poder sacar siempre, el valor de x1 y x2, con la fórmula resolutiva de Bhaskara. ¿Sí? Entonces vamos a sacar las raíces de nuestra función. Nosotros tenemos la siguiente función en nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, esta es nuestra función. Está aquí. Vamos a identificar el valor de A, que dijimos que A es igual a menos 2. El valor del coeficiente B en este caso es 8 y el valor del coeficiente C es menos 6. Para sacar las raíces necesitamos nosotros usar a Bhaskara, que dice así: menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C, raíz cuadrada de esto, todo sobre 2 por A. Entonces comencemos reemplazando cada uno de los datos en la fórmula. Acá tenemos menos b de la fórmula y sabemos que b para nuestro ejemplo vale 8. Más menos b al cuadrado, que sería 8 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 2,
por c que vale menos 6. Raíz cuadrada de esto, todo sobre 2 por a que vale menos 2. Acá tenemos menos 8 más menos 8 al cuadrado nos da 64. Acá tenemos, recuerden separar siempre en términos debajo del radical, debajo de la raíz. O sea que se van a resolver juntos menos 4 por menos 2 por menos 6. Veamos, menos por menos más por menos menos. O sea que nos va a quedar acá negativo. 4 por 2, 8 por 6, 48. Raíz cuadrada. Y en el denominador vamos a tener 2 por menos 2 más por menos menos. 2 por 2, 4, menos 4. Si nosotros hacemos 64 menos 48 nos está dando 16. O sea que nos queda la raíz cuadrada de 16 sobre menos 4. Y es aquí donde van a aparecer las dos raíces de Pascal. Recordemos que siempre x1 se va a ir con el más, en tanto que x2 se va a ir con el menos. Entonces comencemos con el cálculo de cada una de estas raíces. Bien, dijimos que x1 se iba a ir con la expresión del más. Entonces vamos a tener menos 8 más la raíz cuadrada de 16 es 4 sobre menos 4. x2 sería entonces menos 8 y ahora con el menos. Utilizamos el menos. Menos 4 sobre menos 4. Menos 8 más 4 nos está dando menos 4 sobre menos 4. Menos dividido menos más. 4 sobre 4, un entero. Y ahí tenemos la expresión de x1. Veamos cómo nos va a quedar la expresión de x2. Menos 8 menos 4 nos está dando menos 12 sobre menos 4. Menos dividido menos más. 12 sobre 4, 3 enteros. ¿Sí? Bueno, entonces, expresemos a la función cuadrática que la teníamos en forma polinómica de manera factorizada. Cuando nosotros realicemos el pasaje nos va a quedar de la siguiente manera. A, dijimos que el coeficiente A vale menos 2 por x menos x1, que en este caso es 1, por x menos x2, que para nuestro ejemplo nos dio 3. Y es así como pasamos de la forma polinómica a la factorizada, sacando las raíces de la función cuadrática. ¿Sí? Puede suceder en algunos casos que, bueno, a nosotros nos den la forma de la función cuadrática expresada de manera canónica y nos pidan que la pasemos a la forma factorizada. Entonces, veamos cómo se haría en este caso el pasaje. Si nosotros observamos, tenemos acá la forma canónica, que nos queda menos 2 por x menos 2 al cuadrado más 2. En este caso, nosotros tenemos un binomio al cuadrado. Lo que podemos hacer es resolver el binomio o utilizar el concepto de potenciación. Por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado, sabemos que la base es 3 y el exponente 2. Por definición de potencia, ¿qué quiere decir? Que la base va a estar multiplicada por sí mismo 2 veces. Entonces, 3 al cuadrado es lo mismo que poner 3 por 3. Entonces, utilizando este concepto, veamos cómo podemos resolver del pasaje de la forma canónica a la polinómica. Acá tenemos menos 2 y bueno, este binomio lo podemos expresar. Acá la base sería x menos 2 y está multiplicada por sí misma 2 veces. Entonces, esto nos va a quedar x menos 2 por x menos 2 multiplicado ahí por sí mismo 2 veces más 2. Si yo quisiera separar en términos, fijémonos que tenemos dos términos. Entonces concentrémonos en el primero.
tenemos dos multiplicaciones, 1, 2. Nos conviene resolver estas, las de los paréntesis, y vamos a aplicar en las multiplicaciones, recuerden, propiedad distributiva. X por X nos está dando, en este caso, vamos a bajar acá el 2 antes de empezar a hacer la propiedad distributiva. Decíamos que X por X nos está dando X al cuadrado. Luego X por menos 2 más por menos menos 2X. Ahora comencemos con el menos 2. Menos 2 por X, menos por más menos, 2 por X, 2X. Y tenemos finalmente menos 2 por menos 2. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Y ahí terminamos la distributiva, la primera distributiva. Luego acá bajamos el 2 que teníamos. Si volvemos a separar en términos, nos fijamos que seguimos teniendo ahí dos términos. Ahora nos restaría hacer la propiedad distributiva con este menos 2, pero si observamos bien la expresión, vemos que la podemos simplificar un poquito más. Tenemos acá, entonces, menos 2 por, y si miramos adentro de nuestro paréntesis, tenemos acá que podemos reunir menos 2x con menos 2x, que son ahí términos semejantes. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. X al cuadrado menos 2x nos da menos 4x más 4. Y ahí achicamos un poquito más la expresión para que no sea tan extensa. Y ahora sí vamos a aplicar la propiedad distributiva con el menos 2. Menos 2 por x nos está quedando, entonces más por menos menos 2x al cuadrado. Menos 2 por menos 4x, menos por menos más, 2 por 4, 8, y la x, 8x. Y menos 2 por más 4 nos está quedando menos 8. Y acá bajamos el más 2. Si observamos otra vez la expresión, en este caso podemos agrupar y juntar menos 8 más 2. Entonces nos va a quedar f de x igual a menos 2x al cuadrado más 8x, menos 8 más 2 nos queda menos 6. Y finalmente llegamos acá a esta expresión. F de x igual a menos 2x más 8x menos 6. Que si nosotros observamos bien, nos fijamos que es la misma expresión, o sea, es la misma función cuadrática expresada en la forma polinómica. ¿Sí? También puede ocurrir, como decíamos antes, que a nosotros nos den expresado nuestra función cuadrática en la forma factorizada y nos pidan que lo pasemos a la forma polinómica. ¿Cómo va a ser ese caso? Y bueno, similar al anterior, al del canónico. Para pasar de la forma factorizada a la forma polinómica, vamos a hacer lo siguiente. Esta es nuestra expresión, ¿no? En forma factorizada. Vamos a aplicar, acá tenemos dos multiplicaciones. Igual que antes, vamos a hacer la propiedad distributiva. Fijémonos, bajamos acá. Vamos a tener f de x igual a x por x. En ese caso nos va a quedar x al cuadrado. X por 3 más por menos menos, 3 por x, 3x. Entonces vamos a tener que x por menos 3 es menos 3x. Luego, menos 1 por x más por menos menos, 1 por x, 1x. Entonces nos va a quedar menos 1x. Y menos 1 por menos 3, menos por menos más, 1 por 3, 3. Entonces menos 1 por menos 3 nos queda más 3. Y ahora observamos que podemos agrupar los términos semejantes que en este caso van a ser x cuadrado, no tengo otro x cuadrado en el paréntesis, otro término así independiente que esté solito sin x, solamente tengo el 3. Los que sí tengo semejante es menos 3x con menos 1x. Entonces esos los vamos a agrupar. Por ende vamos a tener menos 2 igual a x al cuadrado y tengo menos 3x menos 1x, nos va a quedar menos 4x y luego más 3. Cuando llegamos a este punto vamos a realizar la segunda multiplicación aplicando también propiedad distributiva.
menos 2 por x al cuadrado nos va a quedar menos 2x al cuadrado. Menos 2 por menos 4x, menos por menos más, y 2 por 4, 8. Más 8x. Y luego menos 2 por más 3 nos queda menos 6. Finalmente entonces pudimos pasar de la expresión en forma factorizada a la forma polinómica. Y nos fijamos que llegamos a la misma expresión. ¿Ven? Ahí es la misma expresión que la forma polinómica. Y de esta manera podemos pasar tanto de la forma factorizada a la polinómica como de la canónica a la polinómica y viceversa.